Estamos en su programa Creciendo Juntos nuevamente. El día de hoy nos acompaña un gran dirigente, se podría decir, porque estaba metido en hartas cosas. Su nombre es Sergio Romero Verdugo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Marcelo, gracias por la invitación. Te puedo preguntar, ¿tú militas en un partido político para que le puedas decir a la gente? Sí, de hecho yo milito en el Partido Socialista de Chile. ¿Y te gusta? ¿Hace cuántos años estás en eso? Estoy de los 13 años simpatizando y ya desde los 19 años militando en el partido, básicamente por la figura de Salvador Allende. Ya, ¿te gusta? ¿Te sientes identificado con tu color político? Así es. Te felicito, po. Otra pregunta más para la gente que a lo mejor no te conoce, las nuevas generaciones. ¿Tú eres foráneo o eres de acá de Melipilla, de la zona? Yo nací en Melipilla, nací en el hospital de Melipilla hace 37 años y fracción. De hecho voy a cumplir 38 el 4 de julio y siempre viví en la Villa Carina junto a mis papás, que trabajaban en Soincabata, y esas son cooperativas de trabajadores, la Taltal, la Logroño, y siempre de acá de Melipilla. Melipillano. ¿Qué otra cosa más para que la gente te vaya conociendo un poco más? ¿Qué te gusta de esto a ti, de la política? ¿Por qué te gusta militar en un partido? ¿Has tomado esa decisión, me refiero, a mantenerte firme a pesar de toda la tempestad que uno ve en todo el espectro político? Sí, yo creo, Marcelo, que los partidos políticos son los instrumentos adecuados de cambio. Claro. No hay otros en la teoría ni en la práctica instrumentos que generen cambios, transformaciones profundas. Creo además, y he dado fe de aquello en diferentes movimientos, grupos, acciones que hemos desarrollado en esta comuna y en la provincia, de mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos en Melipilla. Hemos hecho innumerables cosas, solamente algunas mencionar: la recuperación del Teatro Serrano, oponernos al uso del combustible petcoque por la empresa Soprocal, reivindicar el derecho humano al agua en la provincia, porque creemos que eso genera bienestar en las personas. Mira, la última parte que tú me nombraste, no quiero tocar a lo mejor mucho el tema del Teatro Serrano, porque se ha tocado varios en redes sociales, pero el tema del agua pienso que es un tema bien relevante e importante. Y bueno, yo me he topado contigo en algunas reuniones, de hecho en un colegio me topé contigo, estaba también Denis Pascal ese día. Quiero que me cuentes un poquito de eso, de esa gestión que estás haciendo tú, y te he visto con más jóvenes, no sé si lo puedas nombrar, en donde están luchando harto por el tema del agua, para que la gente que le importa este tema le pueda explicar. Sí, la provincia de Melipilla tiene problemas con el agua que son de dos naturalezas, de dos formas se presentan. Uno, porque falta agua, hay escasez, y la otra es la mala calidad del agua, las personas de la zona urbana. Por eso tú puedes ver que hay un consumo y un mercado de agua envasada, en bidones, bien grande en Melipilla. Y le va bastante bien. Y le va bastante bien, porque ahí tenemos dos empresas sanitarias instaladas en la zona, una Agua Andina, la otra empresa de Agua Potable Norte, que sus aguas son de una dureza mayor que el promedio nacional. Y lo otro, en el resto de la provincia y las zonas básicamente más rurales, es la falta de agua. Por eso vemos también nuestra realidad, que hay familias que se suministran de agua a través de camiones aljibe, y esa escasez y esa falta de agua básicamente está dada por el excesivo consumo e incluso a veces el abuso de derechos de aprovechamiento de agua de algunas empresas instaladas en la zona. Mira, desgranando un poquito los tópicos que tú recién tocaste, hablaste de la escasez y hablaste también de dos empresas, Agua Andina y Agua Potable Norte. Ya, Agua Potable Norte. Y yo he conversado con personas al voleo, y me han contado, o sea, tú me lo puedes acreditar lo que estoy diciendo, me han dicho que es mayor, o sea, la empresa que cobra más caro es Agua Norte. Así es. Y el agua es peor, o sea, más mala calidad que la de Agua Andina. ¿Es así? ¿Esa es la realidad? Sí, esa es la realidad. Las dos son aguas duras que están sobre el promedio, pero Agua Norte es más mala. Es más dura y es más cara. Es más mala y más cara que Agua Andina. O sea, el bueno, bonito, barato aquí no existe. No, y de hecho es lamentable porque, bueno, además la zona de concesión de la empresa de Agua Potable Norte es una zona concesionada que es básicamente los sectores del norponiente de la ciudad y algunos sectores del centro, como Los Prados, la Galilea, hoy día las construcciones nuevas que están en la entrada del Bajo allá en Soincabata, y el resto es básicamente todo lo que está de Carlos Avilés hacia el poniente. Entonces son grandes sectores poblacionales. Claro, y las construcciones antiguas en el fondo se salvaron de Agua Norte. Exactamente, la concesión es posterior y por eso son construcciones nuevas y además muy caras. De hecho, los ítems de alcantarillado, tratamiento, es bastante elevado el costo. ¿Y eso cómo se regula? O sea, ¿ponen el precio que quieren? No, eso se regula por un decreto tarifario y básicamente, como en su momento Agua Potable Norte fue una empresa pequeña en su origen, una empresa comunal, de capitales comunales,
fue un incentivo para que esta empresa existiera, que se cobrara una tarifa levemente más alta que la empresa que teníamos antes, Hemo, y después Agua Andina. Yo he conversado con personas que me han contado que pagan algunos hasta sobre 20.000 pesos al mes. De hecho, ¿Están así? Sí, están así. De hecho, hay familias con 5 integrantes que pagan alrededor de 60.000 pesos al mes, y tú, si ya empiezas a calcular, eso es una pensión básica solidaria, es un cuarto de un sueldo mínimo. Entonces es bastante compleja la situación que vive Melipilla con esta empresa de agua potable. Y por ejemplo, ¿qué entidades las personas podrían acercarse, por ejemplo, para que vean su tema y que lo respalden, me refiero? Nosotros hemos incentivado que las personas generen denuncias. A propósito de esta empresa también, a veces se corta el suministro, no avisan. Yo soy usuario de Aguas Norte, vivo en la Hacienda San Martín. El año pasado había recién nacido mi hija chica y tuvimos un corte de 4 o 5 días. Y todo esas molestias, esos perjuicios. ¿Y hay descuentos, hay cosas que hacen? Hay descuentos, pero después uno ve que al otro mes las cuentas suben proporcionalmente a lo que te habían descontado, entonces es bastante raro. Lo que hemos incentivado, como te decía, es que la gente denuncie, que ocupe los canales a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Hoy día tienen una página web, se pueden hacer denuncias vía electrónica. ¿Pero es mejor hacerla de manera individual o colectiva? ¿Cuánto que es mejor? ¿Que la gente se organice? De hecho, ¿qué manera es mejor? Creo siempre que la organización y la mayoría hace fuerza, pero se pueden hacer denuncias de manera individual y también de manera colectiva, a través de las organizaciones vecinales, juntas de vecinos. Eso es lo que hemos tratado de incentivar. Llevamos algunos meses haciendo aquello. En respuesta, incluso a estos episodios de mal funcionamiento, la superintendencia ordenó a una empresa que hiciera una encuesta. No sé si te topaste tú con gente que empezaron a tomar muestras para ver la calidad de cómo estaba brindándose el suministro, pero yo creo que hay un descontento generalizado de los melivillanos que somos usuarios de esta empresa de tener agua de mejor calidad. Y cuando tú te refieres a aguas duras, para que la gente entienda bien el término, ¿a qué te refieres con agua dura? Agua dura es agua que tiene minerales y que tiene otros elementos que la hacen de una menor calidad. Básicamente calcio. Por las condiciones de nuestra geografía. Nuestra agua tiene más calcio y más dureza que otras aguas del mundo, porque tienen origen en los ríos y en el agua subterránea, que básicamente vienen de la cordillera arrastrando innumerable material. Y cuando la gente a veces, no sé, se va a tomar un vaso de agua, por ejemplo, de Aguas Norte que tú nombraste, que era más dura, pasa el fenómeno que de repente el agua está turbia, está más ploma, más gris. Sí, de hecho hay turbiedad también registrada por innumerables vecinos. Entonces, por eso existe esta otra cosa en Melipilla, que es un mercado de agua embotellada y envasada. Y ahora pasando al área rural, que nos importa mucho, porque gran parte de la población de Melipilla y también de Talagante, donde nos están viendo en este momento, viven en el sector rural. Háblame un poquito de la problemática del sector rural con respecto... El sector rural, básicamente, como te señalaba al principio, los problemas están dados por la falta de agua, por la escasez, porque hay innumerables planteles, pabellones, plantaciones de agroindustrias, pollos, cerdos, pavos, viñas, olivos, que están ocupando mucha agua. La agricultura consume alrededor del 75% del agua de Chile. Eso es un dato bien relevante. El 75% del agua en Chile se ocupa para la agricultura. Y esto está generando, por ejemplo, un modelo agroexportador, que la fruta chilena se consume en los mercados europeos, norteamericanos, japoneses, pero trae en relación directa externalidades negativas. ¿Y ellos cuánto pagan por ese consumo? No pagan ni uno. No, ellos no pagan ni uno. De hecho, a ver, espera, es que no entiendo esto. Resulta que tú tenías un agua que vale hongo, ¿no es cierto? Y pagáis una suma bien elevada para el consumo de agua potable. Y estos compadres, tú me estás diciendo en el fondo que ocupan el agua de estajo y no pagan ni uno. Exactamente. De hecho, aquí hay un modelo que se instaló en 1980 y 1981. Digo 1980 con la dictación de la Constitución de 1980 y en 1981 con el actual Código de Aguas. ¿Qué se creó ahí? Una figura, que esto a lo mejor es medio latero, pero hay que explicarlo. Derecho de aprovechamiento de aguas. Y esto se le entregó el agua a manos privadas de manera gratuita y a perpetuidad, o sea, para siempre. Después tú, si tú te entregaron caudales, tú lo puedes arrendar, vender, y con eso vas generando negocios bien grandes, bien millonarios, porque 1 litro por segundo o caudales parecidos tienen altísimo costo en esta zona hoy día, cuando
el agua es un bien escaso. Pero otra cosa con respecto a la agricultura, con todo el respeto que se merecen, yo aquí no me estoy refiriendo a los pequeños agricultores, sino a los grandes. ¿Ellos pagan royalty en Chile o no? No, la especie de royalty está establecido como un beneficio tributario para Chile, pero básicamente en el sector minero. Hay algunas... solamente minera acá. Sí, hay algunas fórmulas que están pensando establecer royalty a la agroindustria y a las forestales, pero no se contempla. Mira, yo lo que te digo, yo te hago esta pregunta y yo sabía que no me pagaban royalty, pero me meto en la mente, tratarme de meterme un poco en la mente del que nos está mirando, porque yo me gusta ver harto el canal 92, por ejemplo, en el TV Cable. No sé exactamente los términos que se ocupan allá en Europa, pero yo sé que la agroindustria en Europa, sobre todo, pagan muchos de ellos grandes impuestos y se ve ese beneficio en la población. Claro, la gente dice, chuta, estos gallos tienen grandes sueldos, pero muchos de ellos pagan más del 50% o un poquito menos en puros impuestos, pero tienen buenos hospitales a la altura de una verdadera clínica. Educación. Y tienen todo de manera muy espectacular. Entonces, de repente, claro, si a mí me dijeran, pucha Marcelo, tú vas a ganar 1 millón de pesos, un ejemplo, pero la mitad de impuestos, y yo puedo llevar a mi hija al mejor dentista, al mejor un colegio de calidad, yo feliz, y yo creo que la gente feliz pagaría más impuestos si la calidad de vida es mejor. Así es. Sí, de hecho, efectivamente, en Chile no hay royalty para otros procesos extractivistas, agroindustriales, forestales, salmonera en el sur, no está contemplado. Entonces, si tú piensas, si se te entrega un medio de producción como agua para generar alimentos, para generar otros bienes, el Estado en su conjunto está subsidiando a estas personas. Y esa riqueza que se está generando tiene costo para otras personas, para las personas que son vecinos de estos complejos. Moscas, malos olores, contaminación, falta de agua. Y retrocediendo en la conversación, me quedo dando vuelta, porque tú hablaste un poco del tema constitucional. ¿Qué pasó en 1981? Se dictó este Código de Aguas que establece el derecho de aprovechamiento de aguas, que básicamente es la privatización del agua que se entrega a perpetuidad y de forma gratuita a través del procedimiento de la Dirección General de Agua, relacionado con la Constitución, con su artículo 19, número 24, inciso final, y por eso yo lo menciono, porque la gente debe entender que hay varios problemas que Chile hoy día tiene, que se originan en instrumentos jurídicos como son la Constitución y el Código de Agua. O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, no sé, si un grupo de pobladores dijeran, chuta, sabes que la chacrita que tengo en mi casa se me está secando porque el pozo mío está seco, porque el de al lado, que es gigante, tiene 10, 20 pozos y son verdaderas jeringas, y por ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo, no sé, unos pobladores se organizaron y hicieron un desvío, no sé, para ganar un poquito de agua, la ley a ese compadre todopoderoso, podría decir, lo respalda al 100%, y con la fuerza pública tendrían que intervenir en contra de esos pobladores, ¿no? Una cosa así. Así es. De hecho, si estos pobladores quisieran sacar agua, lo más probable es que lo hagan en cuencas que hoy día están cerradas para nuevos derechos porque están agotadas. Y efectivamente esto dice que los poderosos podrían denunciar y podrían alegar que se está usurpando el agua, que se está cometiendo un delito en perjuicio de ellos, de los poderosos, y podrían tener el auxilio de la fuerza pública y de los tribunales para resguardar ese derecho de propiedad. Y ahora que tú me hablas ahí del tema constitucional, que me llama bastante la atención, sobre todo ahora que viene el tema de los cabildos, tan bien hecha que está la Constitución, me refiero, con tanto amarre está para que no hayan grandes cambios. Por ejemplo, si el mismo tema que tú estás tocando se empezara a tocar fuertemente en la Cámara Baja y después llega al Senado, por ejemplo, ¿tienen que tener mucho quórum para poder hacer grandes transformaciones con respecto al Código de Agua? De hecho, como te señalé, esto está relacionado con el derecho de propiedad, que es el capítulo 3 de la Constitución del 80, que efectivamente requiere de quórum supramayoritario. Son 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. 80 diputados tienen que cuadrarse. Exacto. Y eso es bien complejo conseguir ese tipo de mayoría. Entonces, por eso está efectivamente hay enclaves que uno debería hoy día reflexionar sobre la función social que debe tener la propiedad privada. De hecho, incluso que el agua pueda ser entregada en concesión con un tiempo acotado y que se ocupe para lo que se entregó. Hoy día se conceden derechos para la agricultura, pero vemos que incluso hay proyectos de generación hidroeléctrica que se ocupan derechos de agua de caudales, de ríos, de canales, y no se está ocupando para lo que fue otorgado, y versus que al lado hay una APR, hay un comité de agua potable rural, hay una comunidad que no tiene agua, y hay gente que tiene agua acumulada que no la usa.
Entonces eso es bien injusto. ¿Y qué pasa con la gente, por ejemplo, que yo he escuchado a los campesinos que tienen pozos y de repente dicen que los pozos de ellos no están regulados? Regularizados, es el término. Sí. ¿A qué se refieren con eso? Que son pozos que fueron construidos en un área donde existe la imposibilidad de construir nuevos pozos porque alguien, básicamente las personas que tienen los derechos inscritos y que son estos poderosos que lo inscribieron entre 1981 y el 90-95, los denuncian. Entonces la única alternativa que tienen los pequeños es construir pozos a la mala, de manera clandestina, oculta, y con el riesgo siempre de que el poderoso lo denuncie y le cierren, lo multen. Es que con lo que tú me estás contando, me acuerdo las películas de vaqueros de Estados Unidos, donde uno veía a los bandidos agarrándose a balazo con estos hombres bien patriotas, entre comillas, que uno ve en las películas antiguas, donde, no sé, un hombre se enfrentaba contra 7 ciertos bandidos pistoleros, y era como una tierra de nadie, en donde, chuta, si era un buen comisario, un bueno para la bala, podía barrer con estos bandidos, y si no, lamentablemente, se unía al grupo o moría. Y ahora estamos en el siglo XXI, 2016, una era tecnológica, que ya superamos la era espacial. ¿Y cómo seguimos? Hay como un retroceso, o sea, ¿qué está pasando en Chile? Es que ¿Quedamos pegados en el tiempo? Sí, ¿Qué pasó? Tu diagnóstico es muy correcto y uno podría decir, mira, demuestra un botón. A 20 minutos de acá, de Melipilla, a 30 minutos está San Pedro, a 50 minutos está el Güe, y estamos a cuánto de Santiago, de la capital política, económica de Chile, y hay gente que vive sin agua como se vive en África. Entonces el retroceso efectivo de derechos sociales, de derechos económicos y culturales que sufrió este país, producto de una dictadura militar que estableció un modelo de privatizaciones, de no garantizar derechos sociales, vivienda, salud, educación, pensiones, un sistema de seguridad social, y además hoy día estamos viendo cómo un sector de la población fue subsidiado permanentemente para generar riqueza privada, particular, de familia, y no proteger, el Estado no protege derechos de las personas. Mira, quiero que tú me lo confirmes o me contradiga lo que te voy a decir. Yo soy bien social y hace poquito conversé con un mormón, los elders, estos típicos rubios, de 20 años. Un ciudadano del estado de Utah. Justamente, y le pregunté, y como muchos de esos cabros son bien educados, le dije, una consulta. ¿La economía chilena es más liberal que la gringa o la gringa es más liberal que la chilena? Me miró, se puso a reír y me dijo, Chile es mucho más liberal la economía que la gringa. ¿Es tan así la cosa? Sí, o sea, así es. Los gringos inventaron el sistema y los chilenos lo llevaron al extremo. ¿Es tan así? Sí, así es. Así es. Mira, el tiempo estamos encima, vamos a una pausa y ya volvamos en su programa Creciendo Juntos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Continuamos su programa Creciendo Juntos. Como le decía recién a Sergio Romero Verdugo, que hace poquito conversé con un mormón, estos típicos de ojitos verdes, 1,85 m, y le pregunté si quién era más neoliberal, si Chile o Estados Unidos, y él me dijo que Estados Unidos es menos liberal que Chile.
¿Es así o no es así? Sí, así es. Bueno, este modelo tú sabes que fue instalado por discípulos de Milton Friedman, de los que se denominan Chicago Boys, que fueron a estudiar economía a Chicago entre los 60 y 70 del siglo pasado. Y fue el primer país del mundo que establece el neoliberalismo, incluso de manera más radical que en Estados Unidos y que en Inglaterra. ¿Se podría decir que Chile fue un experimento? Chile fue un experimento. De hecho, hay algunos documentales y algunos libros. Recomiendo ver la teoría del shock de, ¿cómo se llama esta escritora canadiense? Me olvidé el nombre, pero... Teoría del shock. Google en chiquillo. Sí, y ahí deja establecido cómo la Escuela de Chicago hace un experimento en Chile. Oye, ¿y esa teoría que hablaban del chorreo, esa cuestión con el tiempo se fue abajo? No, siempre se hablaba de una mano invisible. Yo me acuerdo cuando yo era cabro chico, yo tenía, no sé, 10 años, 15 años, escuché hartas veces. De hecho, también estudié un tiempo administración de empresas. Y hasta el mismo profesor que tenía yo me explicaba la teoría del chorreo. Me acuerdo de la autora, apellido Klein. Y me explicaba justamente que acá están los grandes millonarios, las grandes multinacionales, va tan espectacular que es como un estropajo en el fondo, que tú lo apretás y algo cae, y ese chorreo de gota, entre comillas, le llegan a los pobres como limón en el fondo, porque decir chorreo suena más bonito que decir que le tiran migas de pan, como tirarle migas de pan a las palomas. Pero después con el tiempo, no necesariamente que un país, entre comillas, tenga más ingresos de lucas, no necesariamente significa que el país sea un país más desarrollado y tenga que el desarrollo, porque el desarrollo con el crecimiento son bien distintos. Son cosas distintas, no necesariamente porque alguien, no sé, pues ganó 1.000 millones de pesos, necesariamente al trabajador también va a tener 100 veces más la cantidad de su sueldo. Efectivamente, esa teoría se fue al suelo. Se fue al suelo porque hoy día lo que se ha demostrado en los últimos 10, 15 años, que la acumulación de riqueza en una minoría muy minoritaria es mayor que hace 15, 20 años. Antes había mayor redistribución, por eso se apunta a la construcción de reformas tributarias, que existe redistribución de la riqueza, pero hoy día hay una concentración y altísima concentración en muy pocas manos de la riqueza de los países, incluso de una élite mundial de que está llevándose una gran parte de la riqueza del mundo. ¿Será que todavía existen reyes pero con otros nombres? Porque antiguamente estaban los monarcas, en donde tenían terratenientes, que eran los que le hacían los favores políticos, en su tiempo me refiero, y iban dándoles títulos de nobleza, y decían, ya este sector es tuyo, pero tú tienes que construirme con tantas cosas, o tú me tienes que pasar soldado en el caso de tiempos de guerra, y ocupaban grandes transacciones en el fondo. ¿No será que ahora han cambiado los nombres, pero al final muchas prácticas, o sea, yo le digo bien triste el tema, ya no se llama rey, ahora se llama, no sé, el general, CEO, o uno de los principales accionistas de la General Motors, sí, o etcétera. Sí, sí. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, de hecho, Salvador Allende lo dijo cuando en su discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 72. La soberanía de los países hoy día está amenazada por el poder de las transnacionales, por el poder de las grandes corporaciones empresariales. Entonces, efectivamente, hay gerentes generales, los CEO, los accionistas mayoritarios, que tienen innumerable más poder que algunas naciones del mundo. Yo sé que a ti te gusta harto el tema constitucional. Sí. Así es. ¿Podría ilustrar un poquito con respecto al tema de los cabildos? Si te importa, obviamente. Sí, si quieres de hecho, hablarlo. me importa mucho. Creo que estamos hoy día, en estos días, viviendo un proceso bien importante. Hasta el 18 de junio la gente puede inscribir encuentros locales, que son estos encuentros autoconvocados donde una persona, más 9 personas, como mínimo, 10 personas, en total, se reúnen durante 3 horas a discutir sobre aspectos constitucionales. En una primera columna sobre valores y principios, en un segundo momento sobre derechos y deberes y responsabilidades de los ciudadanos, y en un tercero sobre las partes orgánicas, los poderes del Estado, las instituciones. El mínimo son 10 en total. Y el máximo 30. El máximo 30. Y el máximo 30. Hay plazo hasta el 18 de junio para inscribirlo, porque con 5 días de anticipación se tenía que anunciar. Todo por internet tienen que hacerlo las personas. Por internet o por teléfono. No recuerdo ahora el número, pero es un número 600. Y entonces hasta el día 23 de junio se pueden hacer los encuentros locales. También las personas que sean, no sé, media lobo estepario, media solitaria, pueden participar de forma individual. Directa en la página. Directa en la página, contestando una encuesta, y después se inician los periodos de los cabildos provinciales y de los cabildos regionales, para terminar en un gran compilado, un documento que recepcione toda esta idea, que yo creo que la gente debe participar para hacer valer derechos que hoy día están enunciados, que están escritos en la Constitución del 80, pero que el Estado chileno no los garantiza. Mira, voy a hablar de un tema. Yo sé que tú eres una persona bien diplomática, tienes tu concepción política, cierto que eres socialista, pero tú escuchas todos los segmentos.
Yo voy a pronunciar un poquito lo que la gente ve en la televisión, los discursos de distintas... Voy a tocar un poquito el tema de la derecha. Sabemos que la derecha al Chile Vamos. Hay un sector de la derecha que claramente dice no participen, o sea, dicen una cuestión súper extraña. Nosotros como partido no vamos a participar. Le decimos a los militantes que no participen, pero si alguno por ahí quiere, que vaya. Ya, eso ha sido como el grueso del discurso. Pero sin embargo, para nombrar algunos, en el fondo, mostrar que hay matizas dentro del movimiento de la derecha, ¿cierto? Por ejemplo, Felipe Cas, que es de Bópolis, dice claramente que va a participar. Y de hecho ya participó, ¿no? ¿Cierto? Osandón, que es de RN, también dice yo también estoy con esto y que tenemos que poner nuestra postura, porque pienso que después a lo mejor por último vamos a alegar si... Con razón, pues, o sea, nosotros participamos y no nos dieron, no tomaron nuestra consideración. Y otros definitivamente... dicen no, esta cuestión no tiene sentido, y hablan de cosas catastróficas, yo veo aquí un Venezuela, etcétera. Y también nombrar otro más, un partido emergente, ¿cierto?, como Amplitud. Joaquín Godoy también está metido con el tema Amplitud de participar en los cabildos. ¿Qué lecturas tú haces en esto? Bueno, mencionaste... En este bombardeo me refiero. Mencionaste al Chile Vamos. Aquí hay un sector de la política chilena que se siente cómodo con el ordenamiento jurídico institucional que tenemos, que es Constitución del 80 y los diferentes códigos que regulan sectorialmente la vida de las personas, y que no quieren cambiar, que se sienten herederos del aporte y el legado de Jaime Guzmán y de otras personas, y que se sienten satisfechos con aquello. Versus que hay otro sector de la población que dice que han pasado 40 años de la crisis institucional de 1973, que es necesario darse un nuevo pacto. ¿Y qué opinas de ese sector de la derecha que se está atreviendo a participar, por ejemplo, en el caso de Felipe Cas o Sandón, por ejemplo? Es que habla bien de ellos, porque aquí básicamente uno cree en la batalla de ideas, uno cree que las ideas se tienen que defender en un debate, en un encuentro con diferentes personas y colocarlas sobre la mesa, y que la mejor buena idea y bien argumentada va a ser la que va a prevalecer por sobre malas ideas y que no son bien fundamentadas ni defendidas. Entonces aquí efectivamente hay un sector de la población del Chile Vamos que se siente cómodo con la realidad que tenemos, que se siente cómodo con las injusticias que se viven día a día, que se siente cómodo con la mala distribución de la riqueza. Y lo que queremos hacer todos nosotros es que en una gran mayoría de personas nos demos un nuevo pacto social. Mire, yo he hecho un diagnóstico más o menos, yo veo constantemente en las noticias, sobre todo ahora, y hay una cosa bien extraña. Todos los políticos en la televisión, por lo menos, hablan de que la gente participe, que la gente se empodere, pero cuando ven que la gente se empieza a empoderar, como que le empieza a incomodar. Entonces, yo digo, por un lado, chuta. Claro, todos sabemos que a lo mejor el tema de los cabildos al principio generó efervescencia, a lo mejor no se le dio el tiempo adecuado. Se le puede discutir un poquito eso, y de hecho muchos lo han dicho. Pero yo creo que un gran salto progresista que se ha hecho, que se atreva. De hecho, yo no defendiendo a Michelle Bachelet, sino que haciendo un diagnóstico frío, bien objetivo. Yo pienso que a veces esta baja aprobación que tiene en algunos puntos no es tanto porque lo ha hecho mal, sino porque se ha atrevido a generar grandes cambios sociales. Porque resulta que si tú tenías el sistema hecho de tal manera, el ser humano es un animal de costumbre, se acostumbra a este sistema, y si de repente hay un atrevimiento en donde se le dice ya la gente participe, vamos a generar grandes cambios, van a haber reforma laboral, reforma educacional, sabemos que está el tribunal calificador que de repente te tira para atrás todo, que tenés que transar porque no hay quórum. Y claro, la marcha es compleja, está lleno de piedras, pero se está tratando de generar esos cambios. Y claro, con todo este terremoto, con todas estas complicaciones, obviamente cualquier persona le bajaría el rating. Porque a la gente, ¿qué le gusta? Le gusta la música, le gusta el reggaetón, a lo mejor a algunos no les gustará, la cumbia. Pero si tú te metí en temas complejos, uno ve los ministros, por ejemplo, de educación. Obviamente va a tener una baja tasa de aprobación por un tema obvio, porque ahí está la contingencia. Entonces, ¿será que a veces la televisión como que nos quiere mostrar un lado y no nos muestra el otro? Bueno, los medios de comunicación masivos y de masa construyen realidades, y construyen las realidades que les son más cómodas a sus avisadores, a sus dueños. Y efectivamente hay noticias que nunca van a aparecer en los medios de comunicación masivos, canales de televisión y otros,
Y hay otros temas que efectivamente, como tú mencionas, al ir cambiando la realidad de las personas, también las personas dejan de estar en zonas de confort, en zonas de comodidad. Entonces, frente a esa incertidumbre, ese riesgo, la gente demuestra rechazo. Yo conversé con una amiga psicóloga y mira, te das cuenta que converso con todo tipo de personas. Yo voy a hacer un pequeño análisis. Muchas personas, por un tema netamente personal, le tienen miedo a los cambios. Sí. Por ejemplo, yo soy vendedor ambulante y trabajo ahí en el centro, afuera de CEDIN. Y si de repente me dijeran, ¿sabes qué, Marcelo? Por decreto, no sé, municipal o cualquier cosa, ya, tú tienes que ponerte a trabajar en tal parte. Y digo, no, pero si a mí me va a ir mal allá, ¿cómo se le ocurre? La respuesta natural es resistencia. Claro, no, yo me siento bien acá con lo que estoy acá, no me arriesgo, no, aquí nomás. Y ponte el caso de que a la fuerza ya tengo que estar allá. Y de repente digo, ¿sabes qué, compadre? Me fue espectacular, no era lo que yo creía. ¿Por qué yo hago este ejemplo? Porque muchas veces uno le tiene miedo a los cambios. Uno dice, no, a lo mejor la economía no está muy buena, pero es como diciendo lento pero seguro. A veces las transformaciones que uno mismo desea, cuando empiezan a generarse, uno después como que se arrepiente. Sí, de hecho, te voy a mencionar un ejemplo que es bien decidor. A la fecha hay una cantidad similar, hay como un empate técnico entre los chilenos que viven en el extranjero para participar del proceso constituyente que los chilenos que viven en Chile. Entonces, uno podría decir, hay mayor interés de los compatriotas que están en el extranjero que los que viven en Chile, porque en los que viven en Chile efectivamente hay mayor temor, ven una amenaza, ven riesgo, y además hay escepticismo y duda y desconfianza. Pero hay una cantidad similar de inscritos chilenos en el extranjero, incluso encuentros locales que se van a desarrollar en otros países, que los propios que se van a desarrollar aquí en Chile. ¿Qué países, por ejemplo? Bueno, Inglaterra, España, Francia, y además... Suecia, me imagino, también. Además, como tú ya sabes, ya fue aprobada el voto de chilenos en el exterior. Entonces, la próxima elección de parlamentaria y presidencial van a votar chilenos, y a lo mejor va a ocurrir que un número importante de chilenos... ¿Cuándo se aprobó eso? Eso se aprobó el año pasado, cuando se modificó también el sistema electoral. Mira, tú me estabas nombrando Chile, el año pasado aprobó esto, y tengo entendido que los peruanos hace mucho rato que aprobaron Hace muchos años, de hecho los peruanos, hoy día estaba viendo en internet unas cosas que me llenaron de gusto, que uno siempre descalifica a los países hermanos, vecinos, claro. Los países hermanos, que los bolivianos, los peruanos. Pero los peruanos, por ejemplo, pueden hacer retiro de sus fondos de la AFP en un 95%, y los chilenos no podemos hacer eso. Los peruanos, como dices tú, pueden votar en el extranjero, los bolivianos pueden votar. De lo que me estoy acordando, lo que te estaba diciendo del tema de la fabricación de imagen de las cosas. ¿Te acuerdas cuando decían que éramos los jaguares de América? Sí, no lo éramos. No lo éramos. Pero ¿sabes que yo me creí ese cuento cuando era cabros chico? Pensé que éramos jaguares. No, de hecho somos, no sé. Y después me di cuenta, no quiero decir mejor el término de lo que éramos. Mejor no lo digo porque me van a pegar, pero realmente no éramos los jaguares de América. No, de hecho nuestros vecinos, como te digo, en Bolivia y Perú tienen agua que es de ellos. El agua es pública. ¿Tú me estás diciendo que el agua que está en Chile no es de nosotros entonces? No, pues como te decía yo, está privatizada, y básicamente el agua, los derechos no consumtivos, que son los derechos que se tienen que devolver y que son los que se ocupan para la generación eléctrica, es en un 90%. ¿El mar es de los chilenos, no? El mar no, pues el mar es pero no, pero en el colegio me dijeron que el mar era de todos los chilenos, eso es mentira. No, el mar... O te hablan teóricamente que es nuestro, pero al final en la práctica no. Los recursos pesqueros, y hay áreas concesionadas del mar que básicamente responden a las empresas pesqueras. Y también es un tema constitucional. Y eso también es un tema constitucional. El agua, la minería, los minerales, en un 30% del cobre es de Chile, el resto es de empresas privadas. Entonces, efectivamente, la soberanía, el chauvinismo se da de cabeza contra esta realidad. ¿Y es verdad que acá en Chile no teníamos acceso a probar todos los mariscos que podríamos probar, por ejemplo? Bueno, eso es el modelo. ¿Todo se va para afuera? El modelo exportador, pues, también la fruta. De hecho, como casi pura pescada. Y pescadas que parecen pejerreyes, ¿no? Cuando uno va a la feria, por ejemplo, la fruta que uno consume y que compra es... ¿El descarte? El descarte, chiquitita. No es la fruta que comíamos antes cuando éramos niños. Y eso es básicamente... ¿También constitucional? No, bueno, el modelo instalado desde el neoliberalismo, desde un principio que es bastante perjudicial, como el principio de la subsidiariedad, que permite que los privados hagan de todo y el Estado solamente interviene cuando los privados no pueden hacerlo. Hace esto, hace que el Estado retrocesa. A esa cuestión me llamó la atención. O sea, tú me decís que en el fondo viene haciendo una especie de árbitro.
Pero un árbitro con... No, menos que árbitro. ¿Qué es lo que es? ¿El aguatero? Un aguatero. El que le da el agua a los... Exacto. Y los privados, por eso, por ejemplo, existe el sistema de salud privada como son la ISAPRE, existe el sistema de pensiones privada como son la AFP, y el Estado solamente interviene cuando esas instituciones privadas no pueden dar abasto. Entonces la Constitución es ideológica. La Constitución es ideológica, establece un modelo neoliberal. Mira, el tiempo se nos está pasando. Híncale el diente al tema constitucional, las últimas palabras. Sí, invitar a la gente que participe de este proceso. Hay una página web que es unaconstitucionparachile.cl, donde se pueden inscribir y participar de manera individual o siendo organizadores de encuentros locales hasta el 23 de junio, indicándolo con 5 días de anticipación. Hasta el 18 de junio se pueden inscribir. Participen porque hay muchos temas que son problemas reales de la gente, que son temas que están en la Constitución. Te doy las gracias, gracias por la visita, Sergio Romero, y esperamos que en otra oportunidad podamos estar juntos nuevamente. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima en su programa Creciendo Juntos. Hasta la próxima.